El aire en la pequeña cabaña de tablones roídos por el tiempo olía a leña húmeda, a hojas secas de tabaco y a una soledad que se había vuelto tan densa como la niebla del amanecer. Don Ramón, a sus 77 años, ya no podía percibir la luz de la mañana, pues una ceguera progresiva, resultado de una vida de trabajo bajo el sol inclemente y la mala suerte genética, le había arrebatado la vista hacía más de un lustro. Solo le quedaba el oído, agudizado por la necesidad, para registrar el universo que lo rodeaba, y el tacto, para aferrarse a las pocas pertenencias que le recordaban su antigua dignidad. Esa mañana, el crujido de las botas sobre el suelo de tierra compactada fue distinto, cargado de una pesadez inusual. Eran sus dos hijos, Mateo y Elena, los que habían venido. No era una visita de cortesía, de esas que, aun siendo esporádicas, don Ramón atesoraba. Era una visita con el propósito definitivo, el mismo que le había estado royendo la tranquilidad durante meses. Él lo sabía, lo sentía en la tensión de sus músculos y en la forma seca en que su nuera, Marta, carraspeaba en la entrada, sin molestarse en entrar por completo. «Padre», comenzó Mateo, su voz un murmullo incómodo y apresurado. Mateo era el mayor, el que se había ido a la ciudad prometiendo un futuro brillante y había regresado con poco más que deudas y una esposa resentida con la vida rural. «Hemos tomado una decisión, una difícil, pero necesaria». Don Ramón sintió una punzada en el pecho. Mantuvo su rostro, ajado y barbudo, inexpresivo. Él estaba sentado en su vieja mecedora de mimbre, envuelto en una manta de lana descolorida, con las manos juntas sobre el regazo. Escuchó, con esa atención minuciosa que sólo la oscuridad concede, el tintineo de las llaves que Elena, la menor, agitaba nerviosamente. Elena, la más sensible de los dos, se había quedado en el pueblo, pero la carga de cuidar de un padre ciego y enfermo se había convertido en un yugo que su joven matrimonio ya no podía sostener. «¿Qué decisión, hijo?» «Habla claro», articuló don Ramón, su voz grave y resonante a pesar de la edad. Elena finalmente rompió el silencio con un sollozo ahogado que trató de disimular con un acceso de tos. «Papá, es que, ya no podemos. El doctor dice que necesitas cuidados continuos, que la casa no es segura para ti. Mateo tiene que trabajar y yo tengo a los niños. Hemos hablado con la junta del pueblo y hay un hogar para ancianos a media hora. Es moderno, tienen enfermeras y comida caliente». La palabra hogar sonó hueca, desprovista de cualquier calidez. Sonó a sentencia, a destierro. Don Ramón se sintió como una pieza de mobiliario inservible, lista para ser almacenada en un rincón olvidado. Él había levantado esa cabaña con sus propias manos, había visto nacer y morir a su esposa entre esas paredes. Sus hijos le estaban pidiendo que abandonara su historia. «¿Me están diciendo que me abandonan?», preguntó don Ramón, sin una pizca de reproche, solo la calma aplastante de la verdad. Mateo se defendió con un chorro de excusas: «No es abandono, padre. Es que es lo mejor, es lo más práctico. Es caro, pero entre los dos podremos pagarlo. Solo tienes que empacar algunas cosas, las esenciales. Pasaremos por ti mañana por la mañana». En ese instante, el mundo exterior pareció detenerse para don Ramón. No escuchaba el viento, ni los pájaros, solo la sangre latiéndole dolorosamente en las sienes. Él, que había sacrificado su juventud y su fuerza para darles estudios, para que no tuvieran que arrodillarse ante nadie, era ahora una carga que se disponían a descargar. El viejo se levantó de la mecedora. El gesto, lento pero firme, inyectó un miedo momentáneo en sus hijos. Tanteó con la mano derecha hasta encontrar el borde del mantel de la mesa de la cocina. En un acto de control inquebrantable, tomó su tiempo. Se ajustó la manta sobre los hombros, y solo cuando estuvo seguro de que su voz no temblaría, pronunció las palabras. «No tienen que volver. No tienen que pagar nada. Me quedaré aquí». Hubo un silencio sepulcral, roto solo por el gemido del viento que se colaba por una rendija de la pared. Mateo se acercó con aire de autoridad frustrada,
dispuesto a discutir, a imponer su voluntad. Pero la ceguera de su padre parecía haberle otorgado una autoridad que antes no poseía. Un aura de decisión inamovible. Padre, es absurdo. No puedes cuidarte solo. Esto no es una negociación. Mañana vendremos por ti. Y eso es todo, espetó Mateo, volviéndose hacia la puerta, incapaz de soportar la mirada vacía que, sin embargo, parecía juzgarlo con una claridad absoluta. Elena, llorando abiertamente ahora, se acercó para tocar el brazo de su padre, pero él retiró el gesto suavemente. Váyanse. Déjenme en paz, murmuró don Ramón. La despedida fue tan fugaz como una exhalación. Los pasos de los tres se alejaron, dejando tras de sí un vacío sónico y emocional. Don Ramón volvió a su mecedora. Las lágrimas nunca llegaron. En su lugar, hubo una calma helada. No estaba solo, no realmente. Estaba su gran secreto, la verdad increíble que había guardado celosamente durante décadas y que ahora, más que nunca, se sentía justificado de no haberla compartido con aquellos que tan fácilmente lo desechaban. Solo él sabía el verdadero valor de la tierra bajo sus pies. Solo él conocía la verdad oculta que ahora, en su soledad y ceguera, se convertiría en su única y poderosa defensa. La noche cayó sobre la cabaña, y con ella, una resolución de acero forjada en el dolor de la traición filial. La noche que siguió al frío ultimátum de sus hijos no fue una noche de lamentos, sino de meticulosa planificación. Don Ramón no encendió la lámpara de aceite, la oscuridad total era ahora su medio natural, y la luz le había sido negada por su propia historia personal. El silencio de la cabaña, una vez reconfortante, era ahora un eco de la indiferencia del mundo. Sus hijos lo habían sentenciado al descarte, pero en esa ceguera física residía una visión interior más aguda y una memoria que, lejos de desvanecerse, se había fortalecido con el tiempo. Sentado en la mecedora, con el crujido rítmico de la madera como único testigo, don Ramón comenzó a trazar el mapa. No con lápiz y papel, sino con la punta de su dedo índice sobre la rugosa madera de la mesa, un mapa grabado a fuego en su mente durante 50 años. Era el único testigo vivo de una promesa y de un descubrimiento que, de ser conocido, habría transformado radicalmente la vida de su familia y la forma en que sus hijos lo miraban. Pero no se los había dicho, no por malicia, sino por una convicción que se había solidificado con el tiempo: la riqueza mala vida o inmerecida corrompe el alma. Y ahora, ante el abandono, esa convicción se sentía profética. El mapa comenzaba en la esquina de la cabaña, justo donde la humedad se filtraba levemente en invierno. De ahí, el recorrido era una secuencia de pasos y referencias táctiles que solo él podía descifrar. Recordó cada metro cuadrado de su propiedad con la precisión de un geómetra. Contaba los pasos hasta el viejo roble retorcido que su padre plantó, la distancia desde allí hasta la cerca de piedra caída, y el número exacto de baldosas rotas en el camino que conducía al viejo granero. Su mundo era una intrincada red de coordenadas memorizadas, una topografía del corazón y la historia. Se levantó con la agilidad sorprendente de un hombre que se niega a ser inválido. Caminó por la cabaña, pasando las manos por los objetos, reafirmando sus puntos de referencia: el peso de la olla de hierro fundido, el leve desnivel del piso junto a la puerta, el olor a moho del rincón donde guardaba la herramienta. Cada objeto le devolvía una información vital sobre su posición y el orden de su existencia. No era un ciego desamparado, era un estratega en su fortaleza. El secreto que don Ramón guardaba no era un tesoro de monedas de oro, ni joyas brillantes, sino algo mucho más valioso en esa época de escasez: la localización precisa de un pozo de agua subterránea prístina, que su abuelo le había mostrado en un lecho seco del río, justo antes de morir. Pero no era agua para beber, aunque lo era, sino agua con una propiedad mineral que la hacía altamente codiciada por la incipiente industria de embotellado de la capital. Una industria que él había seguido discretamente a través de los años leyendo las noticias del viejo periódico que le dejaban en la tienda del pueblo. El abuelo le había hecho jurar que nunca lo vendería,
que lo guardaría para cuando la sequía del alma y la tierra fueran insoportables. Don Ramón había cumplido su promesa, usando el agua solo para mantener un pequeño huerto escondido en la parte trasera. Nunca había querido el revuelo, la gente, la codicia que la riqueza trae. Y ahora, el momento de la sequía del alma había llegado con el abandono de sus propios hijos. Mientras sus dedos trazaban el relieve de un nudo en la mesa, su mente voló hacia el día de mañana. Sabía que Mateo y Elena vendrían. Sabía que usarían la fuerza, si era necesario, para sacarlo de su casa y llevarlo a ese hogar impersonal. Tenía que estar listo. Su defensa no era la resistencia física, que ya no poseía, sino la información. Don Ramón se acercó a un viejo baúl de cedro, escondido bajo la cama. No le costó encontrar la llave, colgada en el cuello con una cuerda gastada. Abrió el baúl y sus manos acariciaron el contenido, un puñado de cartas amarillentas, una foto de su esposa sonriendo, y un solo sobre de papel de estraza, sellado y pesado. Dentro de ese sobre no había dinero, sino algo mucho más irónico, un contrato de opción de compra de terreno firmado hace 20 años por una gran corporación de bebidas, un contrato que él había ignorado sistemáticamente, pero que nunca había destruido. En ese momento, ese papel era su arma más poderosa. Significaba que él tenía el control, que él no era la víctima desvalida que sus hijos creían. Se vistió con su ropa de domingo, el traje de lana áspera que solo usaba para ocasiones importantes o para las misas que ya no podía atender. Quería recibirlos con dignidad, con la postura de un hombre que no ha perdido nada, sino que está a punto de ganar el último asalto de su vida. Se sentó de nuevo, esperando el amanecer. La ceguera le daba una ventaja crucial, sus hijos lo subestimarían. Lo verían como un anciano frágil y dependiente, incapaz de defenderse. Pero bajo esa apariencia, el corazón de don Ramón era el motor de una máquina perfecta de recuerdos y estrategias. No se iría. Y si se iban ellos, se irían sabiendo que habían desechado no solo a un padre, sino a una fortuna. La parte 3 comenzaría con el inevitable enfrentamiento del amanecer. El sol se levantó sobre la montaña, pero sus primeros rayos no lograron penetrar la niebla densa que se posó sobre la cabaña de don Ramón, simbolizando quizás la frialdad que reinaba en el ambiente. El viejo estaba listo. Sentado en su sillón, vestido con su traje de lana, un traje que olía a naftalina y a recuerdos, pero que le confería una autoridad indiscutible, esperó la llegada de sus verdugos. Sobre la pequeña mesa de pino, había colocado intencionalmente una taza de café humeante y un pedazo de pan duro, en un intento silencioso de simular una mañana ordinaria, desprovista de drama. Puntuales, como si fueran a ejecutar una tarea burocrática desagradable, llegaron Mateo, Elena y, esta vez, el marido de Elena, Ricardo, un hombre fornido y silencioso. Claramente allí para proporcionar la fuerza física necesaria en caso de resistencia. La puerta se abrió con un empujón que resonó en el silencio. Padre, vinimos. Es hora, dijo Mateo con una voz que intentaba ser firme pero que temblaba por la incomodidad y la culpa. Don Ramón no se movió. Su ceguera, en lugar de hacerlo parecer débil, le daba un aire de estatua griega, inmutable ante la tormenta. Su rostro se dirigió hacia el origen del sonido, sus ojos velados fijos en un punto invisible sobre sus cabezas. Siéntense. Tenemos que hablar, ordenó don Ramón. No era una invitación, sino una directriz. Mateo intentó acelerar el proceso. No hay nada de qué hablar. El coche del asilo está esperando en la carretera. Hemos empacado tus cosas esenciales. Solo tienes que levantarte. No voy a ir a ninguna parte, replicó don Ramón con una calma cortante que detuvo a Mateo en seco. Esta es mi casa. Yo la construí. Moriré aquí. Ya que insisten en tratarme como un objeto que se puede desechar, permítanme ejercer el único derecho que me queda, el de decidir mi destino. Elena, conmovida por la dignidad de su padre, rompió a llorar nuevamente, pero Ricardo, su marido,
le puso una mano pesada en el hombro. Don Ramón, intervino Ricardo con una voz grave, la voz de la razón práctica. Entienda, esto es por su seguridad. Si usted se cae aquí, ¿quién lo sabrá? El pueblo queda lejos. Es una carga que no podemos llevar. ¿Una carga? Don Ramón sonrió, un gesto amargo que no alcanzó sus ojos. Siempre he sido la carga, ¿verdad? Desde que su madre murió y me quedé a cargo de ustedes, su vida ha sido complicada por mi existencia. Muy bien. Si soy una carga, permítanme ofrecerles la única cosa que me permitiría irme en paz y sin rencores. El cambio de tono desorientó a los tres. Pasó de la resistencia a la propuesta. En el viejo baúl, bajo la cama, continuó don Ramón, señalando con la barbilla, hay un sobre de papel de estraza. Elena, ve y tráelo. Elena dudó, mirando a Mateo, pero la autoridad de su padre la obligó a obedecer. Se dirigió al cuarto, el crujido de las tablas del suelo rompiendo el tenso silencio. Regresó con el sobre grueso y pesado. Ábrelo, Mateo, indicó el viejo. Mateo, con el corazón latiéndole desbocado por la curiosidad y la sospecha, rasgó el sobre y sacó un documento antiguo, arrugado en los bordes. Con el membrete de una gran corporación de bebidas que él reconocía vagamente de la televisión, Aguas Puras del Norte S.A. ¿Qué es esto, padre?, preguntó Mateo, su voz ya no era prepotente, sino cautelosa. Es un contrato de opción de compra. Una oferta, explicó don Ramón. Una oferta que data de hace 20 años y que he renovado tácitamente desde entonces, porque la empresa sigue interesada. Es la opción de compra por el derecho de explotación del manantial que corre bajo esta propiedad. Elena jadeó. Ricardo frunció el ceño, incrédulo. Mateo levantó la vista del documento, que prometía una cantidad de dinero que estaba muy por encima de lo que él y su hermana podían soñar. Decenas de miles de pesos. ¿Qué manantial?, exigió Mateo. ¿De qué estás hablando? Del pozo de agua mineral que alimenta la pequeña presa que tenemos detrás, el mismo que mi abuelo me confió, respondió don Ramón. Es una fuente que nunca se seca y cuya composición, según los análisis que se hicieron hace años, es de una pureza inigualable y altamente valorada en la capital. Hizo una pausa, dejando que la cifra plasmada en el papel y la implicación de esa revelación se asentaran en sus mentes. Nunca quise el dinero. Nunca quise la gente, el circo que esto traería. Pero ahora, don Ramón levantó la cabeza, su ceguera pareciendo trascender su cuerpo, veo que mis hijos están tan desesperados por deshacerse de mí, que quizás la única manera de comprar mi paz es con esta riqueza que he guardado. Yo no me iré a ese asilo, sentenció. Pero les haré una propuesta. Si me permiten quedarme en mi cabaña, solo, con la ayuda mínima de la señora Luisa que me visita 2 veces por semana, yo firmo mañana mismo los papeles de venta. Y ustedes, mis hijos, heredarán una fortuna que no tendrían que haber buscado en el descarte de su padre. El silencio que siguió fue atronador. No era la verdad completa, había una verdad aún más grande que don Ramón guardaba, pero era suficiente para cambiar el curso de los acontecimientos. Sus ojos, aunque ciegos, lograron que sus hijos se sintieran pequeños, mezquinos. Habían venido a deshacerse de un estorbo y se encontraban en presencia del custodio de una inmensa riqueza. El dilema moral y financiero se había invertido. Habían abandonado al padre, pero ¿serían capaces de abandonar el tesoro? Mateo fue el primero en reaccionar, impulsado por una velocidad mental que solo el dinero puede otorgar. Se apresuró a dejar el viejo contrato sobre la mesa y se arrodilló junto a la mecedora de su padre, un gesto de sumisión que, a pesar de ser ciego, don Ramón sintió en el temblor del suelo. Padre. Por supuesto, padre. Por supuesto que te quedas, exclamó Mateo, su voz rebosante de una falsa dulzura que le revolvió el estómago al anciano. Fue un error, una tontería nuestra pensar que ese lugar sería mejor. ¿Cómo podríamos separarnos de ti? Queremos que estés cómodo, padre, en tu casa, en nuestra casa.
La repetición posesiva de la palabra nuestra era una ofensa que don Ramón prefirió ignorar por el momento. Elena, al ver a su hermano, se sintió dividida entre la genuina vergüenza por su intención inicial y el brillo de la avaricia que ya se encendía en su alma. Se acercó a su padre, esta vez sin ser rechazada, y le tomó la mano. Lo siento, papá. Queríamos lo mejor, pero tenías razón. Este es tu lugar. ¿Qué necesitas? ¿Quieres que preparemos algo? ¿Te traigo una manta nueva? Don Ramón, con la calma imperturbable que le daba su nueva posición de poder, retiró lentamente su mano de la de Elena. El contacto era pegajoso, falso. Se ajustó el traje y dictó las nuevas reglas de la casa, no como un padre que pide un favor, sino como un monarca que establece un edicto. Escúchenme bien, porque no lo repetiré. Me quedo. Y si quieren la opción de compra, tienen que ganársela. El viejo hizo una pausa dramática. Mateo y Elena, junto a un Ricardo que observaba silencioso y calculador desde el umbral, esperaban la lista de demandas. Primero, yo me quedo con el contrato, bajo llave. Yo soy el dueño. No venderé ni firmaré nada hasta que se cumplan 2 meses de esta nueva atención que ahora me brindan. Quiero ver que esta súbita devoción es sincera, o al menos, constante. Si me fallan en el cuidado, si me dejan solo, el trato se anula. El contrato se queda conmigo, y cuando muera, se irá conmigo a la tumba. Nadie sabrá jamás dónde está el pozo. La amenaza fue clara, el secreto del manantial moría con él. El miedo a perder la fortuna hizo que Mateo palideciera. Segundo, Luisa ya no vendrá solo 2 veces, sino todos los días. Y ustedes, los dos, se turnarán. Vendrán todos los días, a la misma hora, sin falta. Mateo, harás las reparaciones que necesita esta casa. Hay goteras en el techo y el porche está a punto de caerse. Elena, te encargarás de mi comida y de mi ropa. No quiero excusas, no quiero llamadas. Quiero presencias. Quiero oírlos en la puerta. Las condiciones eran una humillación sutil. Los obligaba a invertir su tiempo y esfuerzo, no por amor, sino como una penitencia. Tenían que sacrificar su comodidad para asegurarse el premio mayor. Ricardo finalmente abrió la boca. Don Ramón, eso es mucho tiempo. ¿2 meses? La empresa podría cambiar de opinión. No lo harán, interrumpió el anciano, moviendo la cabeza con una sabiduría oculta. Ese manantial es un diamante. El agua subterránea pura vale oro hoy en día, y ellos lo saben. Esperarán. Pero yo no. Yo soy el que pone las condiciones. Y hay una última cosa, la más importante. Don Ramón se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz bajó a un susurro que, sin embargo, llenó cada rincón de la cabaña, cargado de un peso inexplicable. Hay una verdad que no les he contado. La opción de compra es solo el primer paso. Hay algo más profundo, algo más allá del agua que he guardado. Algo increíble. El día que yo decida firmar el contrato, les revelaré esa otra verdad. Es algo que su madre y yo prometimos que solo sería de ustedes. Pero esa verdad no se compra con dinero. Se gana con lealtad. Ahora váyanse. Regresen esta tarde, con la lista de materiales para empezar las reparaciones. Y no olviden que no soy yo quien los necesita, sino ustedes a mí. La puerta se cerró. Los hijos se fueron no con alivio, sino con una nueva y pesada carga, la simulación. Habían cambiado la tarea de un abandono rápido por la obligación de una servidumbre de 2 meses. El secreto del manantial los había atrapado, y la promesa de una verdad increíble adicional los había encadenado a la voluntad del viejo. Don Ramón suspiró profundamente. La verdadera prueba de su soledad y el verdadero valor de su secreto apenas comenzaban. Los días que siguieron fueron una extraña coreografía de falsa piedad y profunda avaricia.
La cabaña de don Ramón, que había permanecido en un estado de melancólica quietud durante años, se convirtió en un nido de actividad forzada. Mateo, con las manos que normalmente manejaban papeles de oficina, se vio obligado a cargar tablones y a trepar al techo para arreglar las goteras, renegando en voz baja contra la humedad y el trabajo físico. Elena, cuya vida giraba en torno a las trivialidades de la vida en el pueblo, ahora se enfrentaba al tedioso ritual de la cocina para su padre, caldos nutritivos, carnes blandas. Todo preparado bajo la atenta y silenciosa supervisión de un hombre que no veía pero que parecía percibirlo todo. La ironía de la situación no era sutil. El hombre que querían enviar lejos era ahora el pilar de su existencia, y el contrato de opción de compra, que don Ramón mantenía resguardado en su baúl de cedro, era el cinturón invisible que los mantenía atados a su penitencia. Mateo y Elena, obligados a compartir el espacio y la responsabilidad, reanudaron una rivalidad que creían superada. La tensión giraba en torno a la posibilidad de que uno u otro fallara en sus deberes, lo que anularía el trato. «Llegaste 20 minutos tarde, Elena», espetó Mateo una tarde, mientras elijaba el marco de una ventana con una energía agresiva. «Si papá decide que no estamos cumpliendo, perderemos todo. ¿Te parece justo que por tu holgazanería yo pierda mi parte?» Elena le lanzó una mirada llena de rencor mientras acomodaba el plato de lentejas que don Ramón degustaba con parsimonia. «No te atrevas a hablarme de holgazanería. Yo soy la que lidia con él por la mañana, cuando está más cascarrabias, y yo soy la que tiene que cocinar cosas que mi propia familia no come. Tú solo vienes a hacer ruido y a dejar el aserrín por todo el piso». Don Ramón, ajeno a la luz pero no al tono, escuchaba esta danza de recriminaciones desde su mecedora. El ciego se había convertido en el juez y el verdugo de sus hijos. Sus palabras no eran necesarias, el resentimiento y la desconfianza que fluían entre ellos eran prueba suficiente de que su estrategia funcionaba. Estaban cuidándolo, sí, pero el amor estaba ausente, sustituido por la fría promesa del dinero. A medida que pasaban las semanas, el cuidado de don Ramón mejoró notablemente. La cabaña se volvió más cálida y segura. Elena, sintiéndose observada, se esforzó por mantener su higiene y su alimentación impecables. Mateo, por su parte, no solo reparó lo esencial, sino que incluso construyó una pequeña rampa de madera para facilitar el acceso a la puerta trasera, un detalle que el anciano notó por el cambio en el ángulo de sus pasos. Una noche, cerca del final del primer mes, don Ramón interrumpió la cena. «Mateo», dijo, masticando lentamente. «La rampa. Es un buen toque. Práctico». Mateo sintió un rubor. Su instinto inicial fue mentir y decir que lo había hecho por él, por amor. Pero la gravedad de su padre lo detuvo. «Sí, padre. Quería que pudiera salir sin tropezar». «Lo sé», respondió don Ramón. «Y también sé que te duele la espalda por la noche y que te quejas con Ricardo por el gasto de la madera. Pero es un buen trabajo. Tienen que entender que el dinero no compra el valor de las cosas. La verdadera riqueza es lo que se construye con esfuerzo, aunque sea forzado». El anciano nunca les dio una palabra de agradecimiento, solo un reconocimiento seco del trabajo cumplido, manteniendo siempre la distancia emocional. Esto era crucial, no podía permitir que la compasión genuina entrara en juego y confundiera los motivos. Él los estaba probando. Sin embargo, a pesar de su cinismo, don Ramón se preguntó a veces si lo que estaba haciendo era justo. Él había sido un padre duro, ausente emocionalmente después de la muerte de su esposa. ¿Estaba él forzando un arrepentimiento que no era sincero, pero que al menos mejoraba sus últimos días? La respuesta siempre era la misma: habían estado dispuestos a abandonarlo. La verdad que él guardaba era demasiado importante, y su valor tenía que ser pagado con algo más que palabras vacías. El tiempo se arrastró, y al comienzo de la 8ª semana, Mateo, al borde de la desesperación por el control, se atrevió a preguntar: «¿Ya pasaron los 2 meses, padre? La cabaña está como nueva. ¿Cuándo llamamos a Aguas Puras?»
Don Ramón sonrió, esta vez una sonrisa genuina, pues la casa olía a madera fresca y a caldo de pollo, no a abandono. Mañana, dijo el anciano. Mañana llamaremos a la empresa. Y, antes de la firma, conocerán la segunda parte del trato. La verdad increíble que prometí. Una verdad que cambiará no solo sus cuentas bancarias, sino la forma en que entienden la palabra, herencia, punto. La mañana del día prometido amaneció clara y fría. Habían pasado 2 meses exactos desde que Mateo y Elena habían cambiado el abandono por la simulación de cuidado. La cabaña, limpia y reparada, era un testimonio de la eficacia de la codicia como motivador. Don Ramón estaba sentado en su mecedora, con el contrato de opción de compra de aguas puras en la mesa, visiblemente gastado por el tiempo. Elena y Mateo estaban nerviosos, vestidos con sus mejores ropas, como si esperaran la visita de un rey. Ricardo, el marido de Elena, también estaba presente, su presencia justificándose por la necesidad de ser testigo y apoyo legal. El teléfono está listo, padre, anunció Mateo, sosteniendo el viejo aparato de baquelita como si fuera un artefacto sagrado. Llamaremos a la oficina central, como dijiste. Don Ramón asintió. Diles que soy Ramón Velázquez. Diles que la opción de compra del terreno del manantial de la Peña ha expirado muchas veces, pero que hoy, por primera vez, estoy dispuesto a negociar su firma final. Y que quiero al director de adquisiciones personalmente aquí, mañana a más tardar. Mateo hizo la llamada. El proceso fue tenso y lento. La secretaria de la gran corporación mostró incredulidad inicial, pero al escuchar el nombre de Ramón Velázquez y la mención del manantial de la Peña, la voz al otro lado de la línea se hizo inmediatamente deferente. Era evidente que el valor del secreto había sido reconocido y esperado durante años. Minutos después, Mateo colgó, con el rostro pálido y los ojos brillantes. Vienen, padre. El director de adquisiciones y el notario llegarán mañana a primera hora. Quieren cerrar esto de inmediato. Han duplicado la oferta inicial. El regocijo de Mateo era palpable. El dinero que iban a heredar era ahora considerablemente mayor de lo que habían imaginado. Se abrazó a su hermana, olvidando temporalmente el rencor. Don Ramón, sin embargo, se mantuvo imperturbable. Su rostro no reflejaba ni triunfo ni alegría. Se dirigió a ellos con una seriedad que disipó la atmósfera de celebración. Antes de que cualquier papel se firme, antes de que el dinero cambie de manos, dijo don Ramón, tienen que conocer la verdad que les prometí. La verdad increíble que guardé para este momento. Es la única condición. Mateo se impacientó. Padre, ¿qué puede ser más importante que asegurar la firma mañana? Por favor, dinos. Hemos cumplido. Es una lección, Mateo. Y es una herencia mucho más grande que la suma de dinero, comenzó el anciano, su voz tomando un tono narrativo. Ustedes siempre pensaron que esta cabaña y esta tierra no valían nada. Que era solo polvo y roca. Creyeron que el dinero venía de un milagro enterrado, el manantial. Don Ramón suspiró profundamente. El manantial, sí, es valioso. Pero la verdad increíble está en este papel y levantó el contrato de opción de compra. Ese contrato no solo les da una fortuna. Cuando su madre murió, hace 15 años, yo estaba en mi momento más oscuro. No solo había perdido la vista, sino el ánimo. Yo ya sabía que ustedes estaban planeando irse, aunque lo negaran. Necesitaba asegurar mi supervivencia y, al mismo tiempo, protegerlos de una codicia que siempre temí que tuvieran. El viejo se inclinó, buscando el rostro invisible de sus hijos, asegurándose de que cada palabra penetrara. La verdad es esta, el contrato de aguas puras lo firmé, por primera vez, hace 20 años. Pero hace 10 años, cuando la empresa de embotellado casi colapsa por una crisis de mercado, la opción expiró. Yo me negué a renovarla por el precio que me ofrecían. Sin embargo, al mismo tiempo, el pueblo estaba en riesgo de secarse por la sequía.
No podía vender el manantial a nadie si eso significaba la ruina de nuestra comunidad. Entonces, tomé una decisión. Contacté a una pequeña corporación de energía geotérmica en Suiza que tenía intereses en la zona de las montañas. No les vendí el agua. Les vendí, con un contrato de largo plazo y altos honorarios, el derecho a explotar el calor subterráneo que calentaba el manantial, justo en la otra punta de mi propiedad. Los hijos se miraron, confusos. ¿Geotermia? El pago no fue una suma única, sino un fideicomiso. El dinero que la empresa Aguas Puras les ofrece mañana es, en realidad, solo una pequeña compensación por los derechos de servidumbre del agua que corre sobre el verdadero tesoro. El verdadero valor de esta tierra no es el agua que se bebe, sino el calor que produce. Durante los últimos 10 años, ese fideicomiso ha estado generando intereses astronómicos, libre de impuestos. Yo no podía tocarlo, pues estaba designado para el futuro de mis herederos. Ustedes no están a punto de heredar una suma de dinero, sino un imperio de intereses, un capital inicial mucho más grande de lo que jamás han imaginado, que supera con creces lo que la empresa de agua les dará. El contrato de Aguas Puras es una distracción, una cortina de humo que me permitió saber si merecían ese regalo. Y el banco, hasta hoy, solo tenía a mi notario como contacto, esperando mi señal. El silencio era total. Los hijos no solo iban a ser ricos, iban a ser millonarios, y no por el agua, sino por el calor que corría bajo ella. Una riqueza que existía antes de que ellos planearan abandonarlo. Don Ramón no solo había sido un hombre de campo, sino un estratega financiero con visión global. La revelación parcial era un golpe demoledor para su conciencia. El aire de la cabaña se había vuelto irrespirable. La revelación de don Ramón había trascendido el simple concepto de riqueza, se trataba de una fortuna titánica. Un legado inesperado de ingeniería financiera y previsión que convertía la oferta de Aguas Puras en una insignificancia. La ceguera del padre, que ellos habían usado como excusa para su descarte, había ocultado una visión de negocios que lo superaba. Mateo y Elena estaban paralizados, sus mentes intentando procesar la magnitud de los intereses acumulados de un fideicomiso geotérmico suizo. Mateo, el más calculador, fue el primero en reaccionar. Su voz era un hilo ahogado por la emoción y el terror. Padre. ¿Por qué? ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué nos dejaste pensar que estábamos luchando por un pequeño manantial? Don Ramón, con una serenidad absoluta, se inclinó hacia adelante. Porque quería ver de qué pasta estaban hechos. Quería ver si el amor por su padre valía más que la desesperación por un puñado de billetes. O si la codicia los llevaría a despreciar a la persona que era la llave de todo. Señaló el contrato de Aguas Puras. Mañana firmaremos ese papel. Les aseguro que es una buena suma, y será de ustedes, mitad para cada uno, como siempre fue la intención. Pero el fideicomiso geotérmico, esa es la verdadera herencia. Y esa herencia tiene una condición final. El viejo abrió lentamente un pequeño cajón de su mesa auxiliar y sacó una segunda copia del contrato, junto con una gruesa carta sellada con cera antigua. Durante estos 2 meses, continuó, he visto su esfuerzo. He visto la casa reparada, he olido el pan fresco, he sentido sus presencias forzadas. No fue amor, fue ambición, y lo sé. Pero fue suficiente para demostrar que, por el dinero, son capaces de trabajar y de cuidar. Elena, con lágrimas genuinas en los ojos esta vez, no por pena sino por una mezcla abrumadora de culpa y asombro, se acercó. Papá, lo siento. En verdad lo siento. Te amo, y sé que fallamos, pero no nos castigues. No hagas esto. El castigo ya lo tienen, hija. Es la conciencia. Saben que planearon deshacerse de un hombre que, al mismo tiempo, planeaba hacerlos millonarios. El fideicomiso no se anula, confirmó don Ramón, aliviando la tensión con esa promesa. Pero sí que se divide de una forma particular, según mi última voluntad, depositada en esta carta.
tomó la carta y se la entregó a Mateo. Al firmar el contrato de aguas puras mañana, mi notario liberará inmediatamente los documentos del fideicomiso. En ese momento, esta carta será abierta en presencia de los tres, y ustedes conocerán la voluntad final. Les adelanto esto, el capital del fideicomiso será suyo, sí, pero no podrán tocar la mayor parte durante 10 años. Solo podrán utilizar los intereses, que son, por sí solos, más de lo que podrán gastar. Mateo apretó la carta contra su pecho, la emoción de la riqueza y la frustración del control diferido luchando en su rostro. Y hay una última disposición, concluyó don Ramón, su voz firme y resonante. La cabaña, esta tierra que me cuidaron con tanta diligencia estos 2 meses, no se vende. No es solo un lugar, es el manantial de la comunidad. Mi voluntad estipula que la cabaña, el manantial de agua y la fuente geotérmica de calor se convertirán en una fundación de utilidad pública para el pueblo, en honor a su madre, mi amada esposa. Los intereses del fideicomiso serán usados, en parte, para administrar esa fundación y asegurar que nadie en el pueblo vuelva a pasar frío o sed. La fortuna que don Ramón les legaba era tan vasta que el destino de la cabaña, aunque simbólico, era un detalle menor en el esquema financiero, pero de enorme peso moral. Los obligaba a seguir conectados al lugar que quisieron abandonar, convirtiéndolos en los indirectos benefactores de la comunidad, usando la riqueza que obtuvieron por el abandono para remediar la miseria local. Don Ramón se levantó con dificultad de su mecedora. Ahora, quiero estar solo. Mañana nos vemos con el notario. Pueden irse. Los hijos se fueron, cargando la carta sellada y el peso de su hipocresía. No se sentían victoriosos. Sentían el peso de una riqueza inmerecida, ligada indisolublemente al recuerdo de su traición. Don Ramón, solo de nuevo, sonrió. Él no solo les había dado una fortuna, les había dado una lección de vida que no olvidarían jamás. Había transformado su abandono en el acto final de su magistral plan, asegurarse de que su legado fuera más grande que la suma de sus billetes, un legado de responsabilidad y amor forzado que, con suerte, crecería con el tiempo.